El juez ridiculiza a un adolescente latino, hasta que el adolescente revela ser un genio jurídico. El ambiente en la corte del Distrito Central de Valencia era tan denso que parecía imposible respirar. Las bancas de la galería estaban repletas de espectadores ansiosos, susurrando entre sí mientras esperaban que comenzara una audiencia aparentemente común. En el centro de la sala, un joven de rostro sereno y postura firme se mantenía junto a la mesa de la defensa, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el juez. Su nombre era Julián Herrera, 18 años, acusado de hurto de vehículo y resistencia a la autoridad. Aunque los cargos eran graves, no parecía intimidado. El juez Fernando Llorens, un hombre con fama de sarcástico y despiadado con los acusados jóvenes, lo observaba con una mezcla de condescendencia y desdén, como si su destino ya estuviera sellado antes de que se escuchara una sola palabra. ¿Te crees un experto en leyes?, preguntó con voz burlona. Risas apagadas brotaron en la sala, de la fiscal, del alguacil, de la misma taquígrafa, pero Julián no se inmutó, no se movió, no sonrió. Su mente estaba tan enfocada como si estuviera a punto de rendir un examen que había preparado toda su vida. Julián no era un chico común. Mientras sus compañeros estudiaban estadísticas de fútbol o salían a fiestas, él analizaba fallos judiciales y memorizaba el Código Penal. Su madre, Clara Herrera, trabajó como auxiliar jurídica durante más de 2 décadas y fue de ella que aprendió cómo funcionaban los tribunales por dentro, las omisiones, los favoritismos, los errores silenciosos que podían sellar el destino de alguien. Desde los 14 años, Julián ya debatía casos simulados en su cuarto, enfrentando a fiscales imaginarios con una tenacidad inusual. Pero todo ese conocimiento parecía invisible a los ojos del juez Llorens, quien hojeaba el expediente sin disimular su impaciencia. «Acabemos con esto rápido», murmuró. «Tengo una reservación para almorzar a la 1». Más carcajadas en la sala, pero esta vez los labios de Julián se curvaron apenas, porque sabía algo que los demás aún no sabían, algo que haría temblar las columnas de esa corte. Se levantó la fiscal principal del caso, Mariana Rivas, vestida con precisión quirúrgica y voz afilada como bisturí. El Estado probará más allá de toda duda razonable que el acusado fue sorprendido conduciendo un Citroën C5 robado, reportado como desaparecido apenas horas antes del arresto. Continuó, con seguridad impenetrable, describiendo cómo fue perseguido por las calles de la ciudad y detenido tras intentar escapar. Sus huellas estaban en el volante. Todos en la galería asintieron, como si el veredicto ya estuviera escrito. Todos, excepto Julián, porque él conocía cada engranaje de ese teatro. Sabía que cada palabra podía ocultar una grieta, y en ese momento solo tenía que esperar el momento exacto para comenzar a abrirlas, una por una. El juez Llorens hizo un gesto con la mano, como si ese alegato de la fiscal bastara para cerrar el caso. ¿Algo más, señorita Rivas?, preguntó con tono distraído. Ella asintió y avanzó hacia el estrado, cada paso marcando con fuerza el piso de madera. La defensa intentará convencerlos de que todo esto fue un malentendido, que el señor Herrera es una víctima de las circunstancias, dijo, dirigiéndose al jurado. Luego se volvió hacia Julián con una mirada filosa. Pero seamos honestos, ¿qué tipo de víctima huye de la policía? La tensión en la sala aumentó. Julián no desvió la mirada ni por un segundo. Sabía que esa provocación era una trampa emocional, diseñada para desencadenar un gesto, una reacción, pero no se movió. Estaba esperando el momento oportuno. La fiscal continuó. Tengo aquí el testimonio del agente Rubén Torres, quien afirma haber visto al acusado al volante antes de la detención. Todo fue conforme al manual. El juez Llorens asintió con desgano. Bastante sencillo, parece. Para la mayoría quizás sí, pero Julián ya había detectado algo, una pequeña incongruencia, y ahora tenía que actuar. Llorens golpeó el mazo levemente. Veamos qué dice la defensa. La abogada de oficio designada, Silvia Beltrán, una mujer joven que apenas había hablado desde que entraron, se levantó con evidente nerviosismo. «Su señoría, mi cliente». Julián le tocó suavemente el brazo. No necesitó palabras. Ella entendió y volvió a sentarse. Por primera vez, Julián habló. «Me representaré a mí mismo, su señoría». El silencio que cayó fue tan absoluto
que se escuchaba la respiración del público. Llorens lo miró con incredulidad. ¿Tú solo? Julián sostuvo su mirada. Sí, su señoría. Presentaré mi propia defensa. Una ola de murmullos recorrió la galería. El alguacil alzó una ceja. La fiscal Rivas soltó una risa sarcástica. «Esto será interesante», murmuró. Pero nadie se rió cuando Julián dio su primer paso hacia el centro de la sala. Algo había cambiado. El aire, el foco, la atención, todo. Ahora estaba sobre él. Julián esperó. Dejó que el silencio se expandiera, creando un vacío que atrapó a todos en su tensión. Su señoría, antes de comenzar, quiero confirmar un detalle con la fiscalía. Mariana Rivas lo miró con indiferencia. Adelante. Usted mencionó que el agente Rubén Torres me vio personalmente al volante antes de la detención, ¿correcto? Así es. ¿Y ese testimonio está por escrito? Por supuesto. Julián giró hacia el juez. Su señoría, solicito que dicho testimonio sea desestimado como prueba. Llorens frunció el ceño. ¿Con qué fundamento? Julián sacó por primera vez las manos de los bolsillos y señaló la mesa de la fiscalía. Porque el agente Torres no me vio en ese coche. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución. Un murmullo tenso cruzó la sala. La fiscal frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Julián avanzó un paso más. Su señoría, si esta corte lo permite, quiero solicitar los registros de GPS del agente Torres. Si realmente me vio en el coche, su ubicación debería coincidir con su declaración. La frase quedó flotando, con el peso de una amenaza disfrazada de cortesía. Y por primera vez, la duda se infiltró en la sala. Los ojos del juez Llorens pasaron de Julián a la fiscal Rivas, buscando una reacción. Fiscal, ¿tiene alguna objeción a verificar esos registros? La pausa de Rivas fue milimétrica, pero suficiente para que los presentes percibieran algo. La mandíbula tensa, los dedos apretando los papeles, la mirada que se desviaba por un instante. No, su señoría. Respondió finalmente, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza. El cambio se había iniciado. Las risas se apagaron. La galería contenía la respiración. Julián no celebró. No era momento para triunfalismo. Solo era el primer paso. La fiscal intentó retomar el control. Mientras se confirman esos registros, hay un hecho que sigue en pie. Las huellas del acusado estaban en el volante del vehículo robado. Julián asintió con serenidad. Eso es cierto. Dio un paso más, directo hacia el jurado. Pero analicemos eso por un momento. Imaginen que entran a una tienda y se prueban una chaqueta, tocan la tela, meten las manos en los bolsillos, tal vez la dejan nuevamente en el perchero. Más tarde, alguien roba esa chaqueta. ¿Sus huellas en la prenda prueban que fueron ustedes los que se la llevaron? Algunos miembros del jurado intercambiaron miradas. Un leve murmullo recorrió la galería. Julián no les dio tiempo de asentir ni negar. Continuó, firme. Ese coche, el Citroën C5, estuvo estacionado afuera de una tienda de comestibles en el barrio del Carmen durante horas antes del supuesto robo. Yo estuve ahí, con 3 amigos. Me apoyé en el coche, lo toqué. Incluso abrí la puerta porque estaba entreabierta. Fue una tontería, un momento de curiosidad, pero eso fue todo. No lo conduje, no me llevé nada. No lo robé. Hizo una pausa breve, midiendo el silencio. ¿Tocar algo te convierte en delincuente? La fiscal Rivas carraspeó, hojeando papeles. Julián no le dio tregua. Y ya que estamos, hablemos de cómo se obtuvieron esas huellas. Su señoría, ¿el perito forense que procesó esa prueba fue convocado para testificar hoy? El juez alzó la ceja, mirando hacia la fiscal. Mariana Rivas tardó unos segundos antes de responder, bajando la voz. No. Julián ladeó la cabeza como si eso explicara todo. Entonces, si entiendo bien, el Estado pretende usar evidencia forense para condenarme, sin presentar al experto que la recolectó, sin posibilidad de cuestionar el procedimiento, la custodia de la muestra, la precisión del análisis. ¿Eso es justicia? La incomodidad en la sala se volvió palpable. Incluso el juez se recostó en su silla y se frotó las sienes, como si aquel caso, que esperaba fuera una simple rutina, estuviera convirtiéndose en un problema mayor del que deseaba enfrentar. Y Julián sabía que todavía no había mostrado su carta más fuerte, porque lo que venía después iba a volcar todo.
El juez Llorens lo observaba con los dedos entrelazados bajo la barbilla, como si evaluara por primera vez la verdadera dimensión de ese muchacho. Julián no bajó la mirada. Estaba por dar el siguiente golpe. Su señoría, me gustaría presentar como evidencia una declaración oficial del propietario del vehículo. Llorens frunció el ceño. ¿El propietario? Sí, afirmó Julián, levantando una hoja. Don Ernesto Villalobos, dueño registrado del Citroën en cuestión, dejó una declaración la noche del robo, que por algún motivo no figura en el expediente de la fiscalía. Se giró hacia la fiscal. ¿Lo recuerda, fiscal Rivas? Ella no respondió, pero su mandíbula apretada hablaba por sí sola. Julián no necesitó esperar. Sostuvo la hoja en alto y leyó. Dejé el coche encendido mientras entraba al supermercado. Un muchacho se subió y se lo llevó, pero no era el joven que arrestaron. Era blanco. Yo lo vi con claridad. Un murmullo de incredulidad se elevó desde las bancas. Julián dejó caer la mano, dejando que las palabras calaran. Esto figura en el informe policial original, el mismo que la fiscalía decidió omitir, el mismo que los oficiales ignoraron. Sin embargo, pretenden que el jurado crea que yo, alguien que no coincide con la descripción del ladrón real, soy culpable más allá de toda duda razonable. Rivas dio un paso adelante, alterada. Su señoría, esa declaración es irrelevante. El acusado fue encontrado en posesión del vehículo. Julián negó con la cabeza. Su tono no cambió, pero cada palabra llevaba filo. No estaba en posesión del coche. Me detuvieron a varias calles de donde fue abandonado. Estaba caminando a casa con mis amigos, con unas bolsas de snacks en la mano. No huía. No estaba cerca del coche, y no había nada que me vinculara, salvo un trabajo policial apresurado y una conclusión basada en prejuicios. El juez Llorens soltó un largo suspiro, masajeando la sien. El caso, que parecía un trámite, comenzaba a desmoronarse frente a todos. Julián se volvió al jurado con una intensidad serena. El verdadero sospechoso escapó esa noche, pero los oficiales vieron a un muchacho latino en la misma zona y decidieron que eso bastaba. El silencio se volvió espeso, como una cortina que nadie se atrevía a correr. De eso trata este juicio, dijo Julián. No de pruebas, sino de suposiciones. No de justicia, sino de rapidez. Y si yo no supiera lo que sé, si no pudiera defenderme, ¿alguien más lo haría por mí? El juez Llorens se ajustó las gafas, incómodo. ¿Algo más de la fiscalía?, preguntó sin mucho entusiasmo. La fiscal Rivas mantuvo la postura rígida, los labios apretados. No, su señoría. Pero todos sabían que la balanza ya no estaba en equilibrio. Nadie reía, nadie murmuraba. La sala estaba inmóvil, y Julián apenas comenzaba. Llorens recorrió con la mirada cada rostro del jurado. Algunos lucían confundidos, otros visiblemente impactados. Y no era para menos. Lo que había iniciado como un juicio rutinario contra un muchacho cualquiera, se transformaba en una lección jurídica inesperada. Julián seguía de pie en el centro de la sala, sin levantar la voz, sin hacer aspavientos. Su calma era su estrategia. Se giró una vez más hacia el jurado, bajando un poco el tono. No estoy aquí para darles lástima. No estoy pidiendo compasión. Solo quiero que miren los hechos. Caminó lentamente hacia la mesa de la fiscalía, señalando los documentos amontonados. Me juzgan por estar cerca de un coche robado, por tocarlo, por tener huellas en su interior, pero no por robarlo. No hay testigos que me hayan visto al volante. No hay cámaras. El único testimonio directo es de un agente que ni siquiera estaba de servicio en ese momento. Rivas apretó los dientes, cruzada de brazos, mientras fingía revisar sus notas, pero sus hombros tensos delataban el nerviosismo que intentaba disimular. Julián alzó la hoja del informe policial y la sostuvo en alto. El propietario del vehículo declaró que el ladrón era blanco. Yo soy latino. ¿Cómo puede este juicio seguir si ni siquiera cumplo con la descripción básica del culpable? Se detuvo, clavando los ojos en el juez. ¿Es así como funciona la justicia? ¿Arrestamos al primero que encaja con un prejuicio y construimos un caso a su alrededor? El silencio fue absoluto. Incluso el ruido del aire acondicionado parecía haberse detenido. El juez Llorens, que al inicio había mostrado fastidio, ahora tenía el ceño fruncido y los labios apretados. Fiscal, ¿desea agregar algo más antes de que cierre esta audiencia? Mariana Rivas negó con la cabeza, sin pronunciar palabra.
Llorens se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa, mirando fijamente a Julián. «Joven Herrera, ¿tiene algo más que decir?» Julián respiró hondo y bajó lentamente los papeles. «Solo una última cosa, su señoría». Se volvió nuevamente hacia el jurado. «Yo tengo la suerte de conocer este sistema, de entender cómo funciona. Pero me pregunto, ¿qué pasa con los que no pueden defenderse? ¿Cuántos están hoy pagando condenas injustas porque nadie cuestionó la evidencia? Porque nadie se tomó el tiempo de leer más allá del titular. Dio un paso atrás. Yo estoy aquí hoy para mí, pero también por ellos, porque este juicio no es solo sobre mí, es sobre todos los que fueron declarados culpables sin pruebas reales». El juez se recostó en su silla, suspiró profundo y bajó la mirada al estrado. Lo que estaba a punto de decidir dejaría huella. La tensión en la corte era tan palpable que un alfiler cayendo habría hecho eco. El juez Llorens cruzó las manos frente a su boca, pensativo. Observó al jurado, luego a Julián, después a la fiscal Rivas, que aún sostenía su carpeta como si pudiera protegerse tras las páginas. Finalmente, el juez se reclinó en su asiento y dejó que el mazo descansara entre sus dedos. «Caso desestimado». Esas dos palabras resonaron como un trueno dentro del recinto. Primero llegó el silencio. Luego, como una ola indomable, los murmullos se dispararon desde la galería. Algunos rostros se iluminaron de alivio, otros reflejaban pura sorpresa. Los periodistas comenzaron a moverse como enjambres, garabateando frenéticamente en sus libretas, mientras otras personas simplemente parpadeaban, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Julián se mantuvo inmóvil. Ni una sonrisa, ni un gesto de victoria. Sabía que no se trataba de un triunfo personal, sino de una corrección moral. El juez Llorens bajó la vista hacia el muchacho, y por primera vez, sus ojos no reflejaban sarcasmo, sino algo distinto: respeto, quizás incluso remordimiento. Julián le devolvió la mirada, sereno, y luego se giró para marcharse. No tenía necesidad de celebrar, porque su verdadera victoria no estaba en la decisión del juez, sino en haber hecho que todo el sistema se viera al espejo, aunque solo fuera por un día, y justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta de salida. La voz del juez lo detuvo. «Señor Herrera». Julián se detuvo sin girarse. «¿Ha considerado estudiar Derecho?» Julián esbozó una sonrisa de lado. No necesitaba considerarlo. Ya lo había decidido hacía años. Afuera, en las escalinatas del tribunal, el ambiente era completamente distinto. Decenas de cámaras y micrófonos lo esperaban como a una celebridad. «Julián, ¿esperabas esta decisión? ¿Cómo lograste desmontar el caso? ¿Qué harás ahora?» Las preguntas llovían como proyectiles. Julián se subió la capucha de su sudadera y siguió caminando, sin mirar atrás. No le interesaban los reflectores. Nunca se trató de fama. Se trataba de algo mucho más profundo. Al final de las escaleras lo esperaba su madre, Clara Herrera, de pie, brazos cruzados, rostro firme, pero con los ojos llenos de emociones contenidas. Cuando Julián se acercó, ella negó con la cabeza y soltó un suspiro. «Me has quitado 10 años de vida en una sola mañana». Julián se encogió de hombros con una risita nerviosa. «Tenía que hacerlo, mamá». Y ella, finalmente, lo abrazó, fuerte, como solo una madre sabe hacerlo. La historia aún no terminaba, pero en ese momento, todo había cambiado. Mientras los flashes continuaban estallando a su alrededor, Julián permanecía ajeno a la vorágine mediática. Para los periodistas, era la historia perfecta. Un joven sin abogado que derrotó al sistema judicial con argumentos irrefutables. Para Julián, sin embargo, aquello era apenas el primer paso. Su madre lo sostenía con fuerza mientras cámaras capturaban cada segundo de su salida. Pero él no sonreía por el veredicto. Sonreía porque había demostrado que no estaba solo. Había enfrentado un sistema que no esperaba resistencia y logró obligarlo a detenerse. «Vamos a casa», dijo Clara, con un susurro tembloroso. Pero mientras caminaban hacia la calle, Julián notó una figura familiar apoyada en un coche estacionado frente al tribunal. El juez Llorens, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en él. Llorens no tenía la misma postura arrogante de la sala. Se notaba más humano, incluso vulnerable. Observó a Julián con una expresión que combinaba reflexión y algo más cercano a la admiración. Tal vez,
Por primera vez en años, un caso lo había hecho cuestionarse. Julián lo miró unos segundos y luego simplemente asintió, sin palabras. No necesitaban hablar. Ambos sabían que algo había cambiado. El juez encendió un cigarrillo, exhaló lento y volvió la vista al cielo como si buscara respuestas. Julián se subió al coche con su madre, cerró la puerta con suavidad y dejó que el silencio lo envolviera. Pero por dentro, su mente ya no estaba en esa sala, ni en ese día. Estaba más adelante, imaginando todas las otras veces que alguien como él estaría frente a un tribunal, sin nadie que supiera cómo defenderse. Ese pensamiento le pesaba más que cualquier sentencia. No podía ignorarlo. Había sentido la fragilidad de la justicia en carne propia, y sabía que no bastaba con haber salido libre. Había otros, docenas, cientos, tal vez miles. Personas que nunca tendrían una segunda oportunidad. Gente que no sabría qué preguntar, qué exigir, cómo enfrentarse a un fiscal o un juez que ya decidió su culpa antes del primer alegato. Y eso Julián no lo podía permitir. La libertad no era suficiente si él era el único que la disfrutaba. Era hora de cambiar las reglas, de entender que cada error judicial era una herida colectiva. Porque mientras el sistema funcione con prisas, con atajos y con prejuicios, todos estaremos en riesgo. Y Julián, aún con 18 años, había decidido que no iba a mirar desde la grada. Iba a entrar al juego, como jugador, como defensor, como futuro abogado. De regreso en su barrio, lejos de las cámaras y los micrófonos, Julián se encerró en su cuarto. Allí, las paredes seguían cubiertas con libros subrayados, notas adhesivas, esquemas de juicios ficticios que él mismo había diseñado desde los 14 años. En un rincón, una vieja carpeta de su madre con documentos judiciales y recortes de prensa que ella leía y comentaba durante la cena. Todo lo que sabía, lo había aprendido allí, no en una universidad, no en un aula, sino en el corazón de un hogar donde la injusticia no era teoría, sino rutina, donde cada conversación era una clase magistral, donde cada anécdota de Clara sobre negligencias judiciales se convertía en lección. Fue en ese ambiente donde Julián forjó su temple, donde entendió que el conocimiento no es privilegio, sino defensa, y que el silencio ante una acusación injusta puede costar la libertad. Esa noche no durmió. Se quedó leyendo viejas sentencias, revisando artículos del Código Penal, absorbiendo todo como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo, dependía. En la cocina, su madre preparaba café a las 3 de la madrugada. Sabía que su hijo no bajaría a dormir. Lo conocía demasiado bien. Le dejó la taza humeante junto a los libros y se retiró sin decir palabra. Julián la miró desde la puerta, en silencio. Pensaba en cómo ella siempre había sostenido el mundo con las manos, sin recibir crédito, sin quejarse, y se prometió que un día todos sabrían quién era Clara Herrera. Pero antes, tenía otra misión, un propósito que había nacido dentro de aquella sala de audiencias: impedir que más jóvenes fueran tratados como culpables por apariencia, dar herramientas a los que solo conocen el miedo, demostrar que el conocimiento es poder. Cuando el amanecer pintó de naranja los techos de Valencia, Julián aún tenía los ojos abiertos, pero esta vez no era por ansiedad, ni por angustia, era por claridad. Sabía que lo que había hecho no podía ser el final, que ese caso que desmontó con precisión quirúrgica debía convertirse en algo mayor, en una causa, en un movimiento. Así comenzó a escribir, a mano, una guía básica de defensa para jóvenes en conflicto con la ley, sin tecnicismos, sin jerga jurídica, solo con la verdad, porque entendía que no todos llegarían con años de preparación a una sala de juicio, pero si podía enseñar a uno solo, entonces todo habría valido la pena. Así, en ese cuarto modesto de un barrio obrero, comenzó el verdadero legado de Julián Herrera. Un legado nacido no del privilegio, sino del coraje. Una semana después, mientras las redes aún vibraban con titulares como "El joven que venció al sistema" o "Milagro judicial en Valencia", Julián recibió una carta inesperada. Venía del propio juzgado. Al abrirla, reconoció la caligrafía firme y sobria del juez Llorens. No era una citación ni un protocolo, era una invitación, una simple hoja donde decía: "Me gustaría hablar contigo.
sin estrado, sin mazo, solo palabras. Al principio Julián pensó en ignorarla, pero algo en su interior le decía que aquella conversación tenía sentido, que a veces, incluso quienes representan al sistema necesitan una segunda oportunidad para mirar de frente sus propios errores. Así que, días después, se presentó en un pequeño café del centro. Allí, sentado junto a la ventana, estaba el juez, sin toga, sin escoltas, solo un hombre mayor, de semblante cansado. Llorens lo saludó con un gesto tímido. «Gracias por venir». Julián se sentó, cruzó los brazos y esperó. El juez no se anduvo con rodeos. «He firmado cientos de sentencias, ya sabes, y en muchas de ellas ni siquiera recuerdo los rostros. Pero el tuyo, no lo voy a olvidar». Hizo una pausa y bajó la voz. «Estuve a punto de cometer un error. Otro más». Julián no lo interrumpió. Lo dejó hablar. «No suelo escuchar a los acusados. Siempre pienso que todos mienten, que están actuando, que buscan atajos. Pero tú me hiciste parar». Llorens lo miró y por primera vez sin arrogancia. «Me recordaste que lo que hacemos allá dentro importa, que un minuto de descuido puede destruir una vida». Julián finalmente habló. «No vine por disculpas, juez. Vine porque quiero cambiar eso». El juez asintió. «Y lo harás. Lo vi en tus ojos. No solo quieres ser abogado, quieres reformar todo el sistema». Julián respiró hondo. «Porque no puedes seguir así. No podemos seguir juzgando por color, por barrio, por apellido. La ley debe ser más que un martillo sobre la mesa. Tiene que ser un escudo para quien no tiene voz». Llorens lo observó en silencio y finalmente deslizó un sobre la mesa. «Esta es una carta de recomendación para la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Si decides usarla, me harás sentir que al menos una vez hice algo bien». Julián la tomó con respeto. No sabía si la usaría, pero entendía el gesto. Era un símbolo, una puerta que, hasta ese momento, jamás imaginó que estaría abierta para alguien como él. Y en ese café modesto, entre dos generaciones enfrentadas por un mismo ideal, nació algo nuevo, una alianza inesperada. Pasaron los meses. La historia de Julián Herrera se convirtió en leyenda urbana en los pasillos de las facultades de Derecho, en los cafés de los estudiantes, en los noticiarios locales. Pero él no se dejó llevar por la fama efímera. La carta del juez Llorens, que permaneció guardada en un cajón durante semanas, finalmente fue entregada. Y no tardó en llegar la respuesta. Admisión inmediata con beca completa. No por el caso, sino por la revolución silenciosa que había iniciado. Julián comenzó a estudiar con la misma disciplina con la que había aprendido a defenderse. Pero esta vez no estaba solo. Había otros como él, jóvenes con historias difíciles, con pasados marcados, con heridas abiertas, y a todos les compartía lo que sabía. Su habitación se convirtió en un centro de consulta, su historia en inspiración, su ejemplo en escudo. Una noche, mientras repasaba notas en la biblioteca de la universidad, recibió un mensaje de su madre. Solo decía: «Estoy orgullosa de ti». Julián dejó el libro, cerró los ojos y sonrió. No por ego, sino por certeza, porque entendía que el cambio, ese que parecía imposible, comenzaba con pequeñas decisiones, con atreverse a hablar, con negarse a aceptar un destino impuesto, con exigir justicia, no para uno, para todos. Durante una conferencia en la universidad, un profesor lo presentó como el joven que venció al sistema, pero Julián corrigió: «No lo vencí, lo enfrenté y sigo haciéndolo, porque ese sistema aún no ha cambiado del todo». Sus palabras resonaron en el auditorio. No había rabia en su tono, solo verdad. Fuera del campus, en una pared de concreto olvidado, alguien había pintado con aerosol una frase: «Herrera nos enseñó que saber defenderse puede salvarte la vida». Nadie supo quién fue, pero todos sabían por qué. Y así, de una sala de juicio que intentó condenarlo, surgió una voz que se negó a ser silenciada. Julián no solo se salvó a sí mismo, abrió camino para cientos. Demostró que el conocimiento no tiene edad, que la justicia no debe tener rostro, y que incluso en los sistemas más rígidos, la verdad encuentra un resquicio para florecer. Esta no es solo la historia de un juicio, es la historia de cómo un joven se convirtió en faro,
de cómo la verdad, cuando se dice sin miedo, puede sacudir los cimientos de todo un país, porque el próximo Julián podría estar mirando esta historia y sabiendo, por fin, que no está solo.